Listo, listo. Bueno, entonces coménteme, Santiago, ¿qué lo puedo ayudar? Pues, pues bueno, nosotros hasta ahora estamos, la verdad, como por la mitad del proyecto. O sea, es que hemos avanzado mucho, Ujú. pero yo estaba haciendo los diseños y pues es más por las configuraciones. ¿Cuál configuración es recomendable para amplificar? Porque yo lo hice creo que con Source común, el primero que hay en el taller 5 aquí lo tengo con emisor degenerado, no, con emisor común. Y no, o sea, me da unas condensadores muy grandes, casi de hecho, para que me funcionara bien, era como de 1000 milifaradios. Pues que no. O sea, pues si yo conseguí uno, pero valía como 15.000, era súper grande. Entonces, pues es más eso. Una pregunta es esa, como, ¿qué configuración, pues, recomienda? Esta no es recomendable, o sea, es que en cuanto a configuraciones, pues, o sea, yo lo he mencionado hartísimo en clase, en el video de la solución del taller número 4 pues todos, o sea, el hecho de tener una degeneración, o sea, source degenerado, emisor degenerado, eso les quita ganancia, ¿sí? Les quita, por decirlo así, la capacidad de tener mucha más ganancia, pero gana mucho en estabilidad y sobre todo en ancho de banda. Entonces, esa retroalimentación que se crea ahí permite que, primero que todo, se puedan ampliar más las señales sin degenerarse y también, pues, el hecho del ancho de banda. Entonces, claro, o sea, uno puede modificar los condensadores del emisor común y pues alcanzar frecuencias pequeñas, pero de por sí ya, pues uno tiene que exagerar mucho. O sea, es mucho mejor utilizar una masa adecuada y pues precisamente esas con degeneración son las más adecuadas porque no hay que exagerar con los condensadores porque esos condensadores grandes, aunque funcionan, piden mucha corriente. Entonces también va a tener problemas en el circuito. Vale, sí, pues es que como no, pues es que no, como no hemos hecho en el taller 5 pues yo ya adelanté algo, pero la verdad mis compañeros están como quedados. Entonces, pues tampoco, pues ahí está mi respuesta, ¿no? Pues mirando los anchos de banda. Entonces, pues como no los tengo aún, pues sí, por eso era la pregunta. Pero, Claro, pero digamos, o sea, si usted va a ver, en el MOSFET funciona igual, o sea, siempre la degeneración hace que se mejore la cosa. Entonces, bueno, o sea, como les digo siempre, son muy similares entre sí, entonces eh, esto también es similar, ¿vale? esa era también mi pregunta, porque, o sea, yo hice el mismo, o sea, casi el mismo circuito, entonces lo pasé de BJT a MOSFET, y con MOSFET sí recibía como más amplificación, como frecuencias más bajas, pero pues ya sé que es más por la configuración, pensé que tocaba hacer todo con MOSFET por eso, pero pues ya, Es que pues, son las dos cosas, o sea, BJT no funciona tan bien para frecuencias bajas, pero de todas maneras es posible usarlo con la configuración adecuada. Eso sí, MOSFET siempre va a ganar en ancho de banda, ¿vale? vale. Y otra pregunta es o sea, más con menos pues con la configuración que amplifica bien una frecuencia baja. Un condensador más o menos, o sea, los condensadores más o menos pueden ser de microfaradios o ya se necesita como más grandes. Bueno, 1000 microfaradios es grande, ¿sí? Pero, o sea, la idea no es, como le digo, ser como sobrepasar eso. La idea no es esa, o sea, porque van a necesitar mucha corriente y posiblemente la fuente no la va a poder dar, ¿sí? O bueno, justamente lo que respecta al emisor de señales, ¿sí? Entonces, trata de no exagerar con los condensadores, ya conectando o bueno, utilizando una configuración más adecuada, no va a tener que utilizar los condensadores tan grandes. Vale, ya. Y también tengo otra pregunta. em, es mejor hacerlo con BJT, ¿cierto? O sea, es que en MOSFET por lo de la caracterización y eso y pues los valores de BT y KN como varían tanto, es mejor con BJT, ¿cierto? No,
cada cosa tiene su utilidad. Es decir, MOSFET se puede utilizar para acoplar muy bien entre impedancias y también para amplificar señales muy bien en un amplio ancho de banda. El BJT funciona para amplificar, o sea, para tener amplificaciones más grandes, pero pues se pierde un poco en ancho de banda. Entonces usted tiene que ver, ok, con qué es mejor que yo amplifique con MOSFET y con qué es mejor que yo amplifique con BJT. Vale, ya entiendo. Y mi última pregunta es si el comparador se puede hacer con un operacional o toca hacerlo con circuitos. Pues no, El, no sé. compa- el comparador sí se puede hacer con un operacional. Yo les di la facultad de que puedan hacer el oscilador y el comparador con otros elementos que pueden ser otros integrados, dentro de ellos los amplificadores operacionales. Lo que sí no puede ser es la parte de amplificación, porque pues es justamente la que vimos. Ah, vale. Y profe, es que se me olvidó que dijo, a la oscilación fue que dijo, ¿y a qué se refiere a oscilador, digo? ¿A qué se refiere? Oscilador, sí, o sea, es que lo que es la señal de sonido, pues uno la puede poner con el generador, puede poner un pito de 1, 2 kilohertz y ahí puede utilizarla, ¿sí? Pero si usted desea que eso vaya incluido dentro de su circuito, puede también hacer circuitos que se pueden consultar muy fáciles, circuitos osciladores o simplemente emisor de eh, señales alternas, ¿sí? Y va a encontrar que algunas se hacen con algunos integrados. El más común es un integrado que es el 555, que es para emitir pulsos a diferentes frecuencias y también le va a sonar. Entonces, pues existe esa posibilidad, ¿sí? Vale, profe, ya entiendo. Y mi última pregunta, si aún se rige lo de si uno no presenta el parlante, la nota sobre 3.5, es que la verdad no estamos seguros si podemos alcanzar. O sea, nosotros hasta ahora estamos haciendo la parte ya solo con el LED y pues ya si alcanzamos, pues obviamente hacemos con el waffle. Claro, o sea, la rúbrica, de hecho me demoré un poco, fue cuadrando eso. Si usted va a ver los elementos que califican exclusivamente lo que es el diseño avanzado, diga usted, con señal de audio, esos elementos solo constituyen un 30% de la nota en total. Es decir, el 70% que viene a ser sobre 5 viene a ser el 3.5, es solamente el diseño básico. ¿Listo? Vale. Entonces, Listo. le recomiendo, por ejemplo, pues aquí estoy compartiendo pantalla, que vaya, o sea, que descargue una rúbrica y vaya mirando pues qué tiene. Porque de todas maneras, cosas como recuento de costos y eso, pues ya con eso, si usted tiene un 5 en recuento de costos, ya tiene un 1, ¿sí? Si tiene presentación, ya tiene otro 1, ¿sí? En cambio, pues, o sea, lo que es, mire que lo único que es de diseño avanzado son estas cosas que comparados con lo demás no es tan alto el peso, y pues lo mismo que en simulación, ¿sí? Son en total 7 ítems que se van a calificar. Vale, profe. Pues ya por mi lado tenía esas preguntas. Vale, Muchas listo, compañero. Bueno. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, compañera. Hola. Bueno. Em, pues sí, Santiago. Entonces, esas son las cuestiones, las cosas que hay que considerar, ¿vale? Vale, profe. Pues gracias por el tiempito ahí. Tranquilo, tranquilo.
Vale. Entonces, pues cualquier cosa, yo pregunto ahí por el Classroom. Listo, listo, perfecto. Bueno, profe, gracias. Hasta Bueno, luego, buena Santiago. tarde. Bueno, hasta luego. Hola, ¿Cómo estás? Hola. profe. Eh, ¿Tienen recomendaciones? Carolina, no te entiendo Bien, está, nada. profe. No, está muy cortado. ¿Me escuchas, profe? A ver, ¿Ya me ahí escuchas creo que mejor? está mejor. Eh, Profe, ¿qué recomendaciones nos puede dar para la entrada? Porque ¿qué han visto de la entrada? No, no alcanzan a detectar. No. Porque sí, como que falla mucho en la atención y hay demasiado ruido. Bueno, ¿con qué lo están implementando? Tenemos un diodo emisor de infrarrojo y un diodo receptor. Bueno, ¿qué pasa? Hay veces que el problema es que algunas frecuencias, o sea, ustedes lo compraron infrarrojo, ¿cierto? Sí. Dependiendo de la configuración, bueno, de la marca que hayan comprado, hay algunos diodos que emiten a ciertas longitudes de onda. Y lo Ujú. que pasa es que hay una gama de longitud de onda que es muy fácilmente filtrada por la piel, ¿sí? Sobre todo, pues, feo decirlo, pues, o sea, sobre todo las pieles más oscuras lo filtran, ¿sí? Entonces es un poco Ujú. racista la cosa. Pero, ¿qué pasa? Eh, si ustedes en algún momento ustedes han puesto un cosito de esos en el médico, verán que algunos tienen luz infrarroja u otros tienen una luz roja, un LED rojo. Ajá. Ese LED Sí. rojo es especial porque la piel no puede filtrar la longitud de onda de la luz roja, ¿sí? Entonces, esa es especial para eso. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? Si no están detectando nada con ese par que tienen, Ajá. traten de buscar un LED rojo y una fotorresistencia, ¿sí? No Sí. sé, o sea, la fotorresistencia tiene también la cualidad de recibir la luz, Sí. ¿sí? Y pues funciona a muchas longitudes de onda, entonces no van a tener problema que no estén emparejados, ¿vale? Entiendo, profe. Vale, listo. ¿Qué otras preguntas tienen? Ya preguntaste acá con mis compañeros, entonces voy a ver si tienen preguntas. Lo que les entendí, pero ahí el profe que sí tienen preguntas. ¿Sí? Bueno, profe, dijeron que no. Buenas. Buenas. Sí los entendí. Si quieres, pues solo con el final. Profe, Ujú. ya estaba preguntando y me comentan que no, mis compañeros no tienen más preguntas. Ok, Era como listo. eso, como tal. Listo, listo. Bueno, entonces intenten eso y verán que les va mejor. ¿Listo? Bueno, profe, muchas Vale. gracias. Bueno, listo. No hay ningún problema. Se cuidan. Gracias, igual, profe. Bueno, hasta luego. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Girlan? ¿Cómo está? Bien, bien, profe. ¿Sí me escucha bien? Lo Sí, veo, sí sí. veo como Está perfecto. la señal. Ah, ok. Profe, una pregunta rápida. Ok. Hasta ahora vi como la entrada. ¿La señal de entrada en la simulación puede ser simplemente un seno con una frecuencia muy bajita o tiene que, digamos, parecerse a las gráficas que uno ve del pulso en internet que tienen como, o sea, no es un seno así bien bonito, sino están como corridas para un lado? Si le sale un seno sería genial. O sea, el seno es una señal armónica.
Eh, es decir, su, eh, su frecuencia solamente está ubicado en una, o sea, solamente tiene una frecuencia, ¿sí? Sí, Y si le sale algo así sería genial, pero ponerla en frecuencias bajas pues no es lo ideal porque pues si usted lo pone que, o sea, frecuencias bajas, no sé, 100 Hz, pues eso casi no se va a escuchar. Va a ser muy difícil de amplificar también. sí, 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 sí. Pero, o sea, de hecho, hágala fácil, mire, ponga descarga un generador de tonos y ahí en el celular y pone a simular una señal de ciertas frecuencias, o sea, diga usted 500, 1K, y ahí pues más o menos va a escuchar, o sea, hay unas señales que sí son muy agudas y son muy molestas, eso sí, pero pues más o menos por esa gama que le doy, o sea, son señales como las del pitido bueno, de un hospital, Ok, no son molestas, ¿sí? Y no son vale. difíciles de generar. Ok, sí, pues entre 500 y un K no, no suena muy difícil, ¿no? Sí, no, Eh, y son más fáciles de amplificar, o sea, no necesitamos amplificadores muy especiales para amplificar. ok, profe, ¿y una recomendación para el comparador? Mm, ¿Recomendación en qué sentido? O sea, es que no, o sea, para acoplarlo con la parte de la señal audible, porque pues no, no entendemos muy bien cómo proceder ahí. Bueno, es que el comparador, si usted lo hace con un amplificador operacional, él lo que va a tener es una referencia y una señal de entrada y una señal de salida, ¿cierto? Ujú. Cuando se supera cierto valor de la señal de entrada, ahí es que el comparador va a, o sea, va a tener, o bueno, va a permitir el paso de la señal, ¿sí? Sí, O bueno, no, mentiras, va a poner un voltaje positivo, voltaje negativo. Bueno, eso funciona bien para la señal visual, ¿no? Para el LEDcito. Ahora, para lo otro, ¿qué le recomiendo? O sea, el comparador va a permitirle a usted tener una señal entre 5 y cero, ¿sí? O entre 10 y cero, según usted alimente su amplificador operacional. Ese voltaje usted lo puede utilizar para alimentar alguno de los amplificadores que sean la cascada que amplifica el voltaje de la señal audible. ¿Para qué se hace esto? Simplemente para que si, por ejemplo, si un amplificador de la cadena de la señal audible no tiene alimentación, pues obviamente no va a amplificar, ok, ¿sí? sí, Entonces es una forma de hacerlo, una forma muy, muy sencilla. Es simplemente decir, le negamos el voltaje, ya no amplifica bajo cierta frecuencia y bajo cierta otra frecuencia sí amplifica, ok, entiendo. ¿sí? Sí, Entonces, por ejemplo, en la cadena, usted lo puede poner en un amplificador que no necesite de mucha corriente. Y corriente o así, voltaje. corriente. Ok, O sea, la idea es que toda la cascada funcione con el mismo voltaje, ¿cierto? sí, 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 sí. Pero hay unos amplificadores que son los amplificadores, pues para darle, por ejemplo, corriente a una carga, por ejemplo, de 8 ohmios, que esos amplificadores consumen mucha corriente. Si usted le pone eso,
o sea, le pone como la alimentación, se la pone a la salida del comparador. El comparador, el amplificador operacional, pues tendrá que soportar esa cantidad de corriente y pues se va a calentar. Y la idea no es esa, Vale. ¿sí? Ujú. Entonces es mejor ponérsela a un amplificador, o sea, eso funciona como un teléfono roto. En algún lado de la cascada, si usted le niega voltaje a alguna de las configuraciones de amplificación, no va a amplificar nada, ¿sí? Sí. O no va a sonar. Esa es la idea. Entonces, trate de ponérsela a uno que no exija mucha corriente, a un amplificador que no exija mucha corriente, ¿vale? Vale, vale, profe. Listo. Bueno, creo que sería todo porque, bueno, lo otro que quería preguntar era, me surgía la duda si no tocaba hacerle un filtrado a la señal biológica, pero pues creo que es básicamente lo que está haciendo el comparador, ¿no? Es que el comparador funciona como un medidor de picos, ¿sí? O Sí, sea, la idea es que solo se encienda cuando haya un pico. Y sí, exacto. pues todo eso sumado al ruido, digamos que el ruido se sume en todas las frecuencias, pues realmente siempre va a haber, o sea, como solamente necesitamos que se prenda, no vamos a ver esas frecuencias pequeñas de ruido ni nada, simplemente vamos a ver, se enciende y ya. Sí, Entonces ok. no es necesario. Vale, vale, listo. Vale, listo. Gracias, profe. Listo. Ya no tendría más preguntas, creo. Vale, Yerlian. Listo pues. Vale, gracias. Bueno, cuídese, hasta luego. Hasta luego.